Bien amigos, pues vamos a hacer el despiece de este mueble. Me contactó una amiga para preguntarme qué le podía yo proponer para un librero. Me facilitó esta imagen que está aquí y me comentó que le podía proponer yo que tuviera mayor espacio en cuanto a lo ancho y a lo alto. Este mueble de la foto tiene un ancho de aquí a acá de 800 milímetros, tiene una profundidad de 400 y una altura de 1700 milímetros. Entonces lo que ella necesita es un mueble que esté más amplio, que sea más grande, más alto. Entonces la propuesta es la siguiente: tenemos este diseño que tengo acá al lado derecho, el cual tiene un ancho de 1200 milímetros o 1,20 m. Tiene la profundidad de 400 milímetros. La altura del mueble de aquí de la base al techo es de 1998 milímetros. Y bien, me preguntarás por qué 1998 milímetros y no los 2000 de una vez. Bueno, resulta que cuando hice la distribución de los espacios, como me quedaban fraccionados, al final me sobraban 2 milímetros. Entonces yo pude haber repartido 1 milímetro aquí y otro acá, o dejar los dos arriba. Pero creo yo que, por ejemplo, si tú mandas a cortar tu material, es más fácil que te quede todo parejo de una vez. Es decir, que estos divisores te queden todos cortados a la misma medida y de esa forma simplemente haces el ensamble y listo, ¿no? La otra opción es de que tú marques estos dos que te queden más grandes y considerarlos al momento que ensambles, pues. Pero bueno, yo pienso que para no meternos en broncas por 2 milímetros, lo mejor fue bajarlos de acá, bajar 2 milímetros y que todos los espacios me queden a la misma separación, ok. Entonces por esa razón lo corté a 1998 milímetros. Este mueble, considerando unas patas como las que tengo yo aquí, quedaría a una altura aproximada de 2078 milímetros. Obviamente la altura de aquí de las patas varía dependiendo del modelo que tú tengas, ¿no? Existen patas desde 50 milímetros hasta los 150 milímetros de altura. Entonces aquí vamos a ya considerar el tipo de pata que tú le vayas a poner. Existen de acero inoxidable, de aluminio, le puedes poner de madera, en fin, hay una gran variedad de modelos y eso ya te lo voy a dejar a tu consideración. Entonces el material, yo había pensado en utilizar MDF contrachapado de parota, también hay de salam, hay de varias maderas muy bonitas. Pensaba también en ponerle una laca transparente en poliuretano. En fin, hay muchas formas, ¿no? Pero tú puedes hacer este trabajo en melamina. También hay tableros de melamina que tienen este tipo de grabados. Obviamente va a depender ya de la disposición en tu localidad, pero sabemos que la melamina ya maneja muchos tipos de acabados, ¿ok? Entonces eso ya te lo voy a dejar a tu criterio. Aquí lo importante es que vamos a hacer el despiece de este libero completamente, ¿ok? Así es que para eso vamos a marcar nuestras líneas de trabajo y comenzamos. Bien, aquí ya tenemos nuestra área de trabajo. Como podemos ver, ya marqué aquí los 1200 milímetros. Vamos a poner 1200 aquí. Y de aquí a acá 400 milímetros. Este tipo de mueble, como va a tener una base con patas, entonces el ensamble lo vamos a hacer de manera diferente. Cuando tú fabricas un mueble que va a tener una base o que va a tener patas, entonces es importante que los horizontales y la base se unan de una manera diferente a como estamos acostumbrados a hacer los muebles que traen un zócalo integrado. Ok, vamos a iniciar cortando la base. La base va a ser de 1200 milímetros por 400. Estamos utilizando melamina de 18 milímetros, ¿de acuerdo? En este modelo, la melamina se tiene que armar de manera diferente. Por ejemplo, aquí los laterales tienen que ir sobre la base, ya que abajo van a haber patas.
Sabemos que el mueble tiene un alto total de 1998 milímetros. Entonces, para sacar el largo de los laterales, vamos a restarle 36 milímetros porque son la base y el techo son de 18 milímetros. Entonces, tenemos que hacer los laterales de 1962 milímetros. Como les mencioné hace rato, lo que es la base y el techo de este mueble van a ser a la misma medida. Aquí lo que va a cambiar es el modo de ensamble. Cuando tú fabricas un mueble que vas a estar sentado en el piso, se recomienda que el ensamble sea de esta forma, ¿ok? Y cuando el mueble va a estar aéreo o que va a cargar, entonces el ensamble va de este lado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si tú vas a colgar un mueble y el ensamble está así, aquí los que van a cargar todo el peso son los tornillos, ¿ok? Como es de manera horizontal, va a ser menos probable que se desarme el mueble. Sin embargo, si tú cuelgas un mueble que esté de esta forma, entonces toda la fuerza del peso que jale aquí hacia abajo la va a detener únicamente el agarre que tenga la rosca de los tornillos hacia abajo. Por lo tanto, es muy probable que este mueble se te vaya a desfondar, ¿ok? O que se salga lo que es la rosca de lo que es este tablero. Por esa razón, cuando es un mueble que va a cargar, se tiene que armar de esta forma, con los anclajes de manera horizontal. Así toda la fuerza la cargan los tornillos y este tablero que está aquí. ¿Ok? Es menos probable que se salga cuando el tablero está de manera horizontal, así, a cuando está en manera vertical. ¿Ok? En este caso, como el mueble va a estar en sobre base, lo vamos a ensamblar de esta forma. Vamos a poner tornillos hacia abajo, de la orilla hacia adentro a 50 milímetros, vamos a meter el primero, de la orilla hacia acá a 50 el otro y uno al centro. Vamos a utilizar tornillos de los negros, si es que si no tienes de otros, puedes utilizar el tornillo negro del 6x50. Obviamente hay que meter un barreno guía con una broca de 3 milímetros y hacer el avellanado para que queden al ras. De esa forma vas a poner el tapatornillos y ya no se van a notar, ¿ok? Existen otros tornillos de mayor calidad que ya no necesitas hacer lo que es el barreno guía ni el avellanado, pero si no tienes esa posibilidad, bueno, pues lo puedes hacer con los tornillos negros sin ningún problema. De igual manera, la base la vamos a atornillar igual que la tapa de arriba. Vamos a meter tornillos a 50 y al centro. Esta estructura, como ustedes ya lo han visto, yo siempre recomiendo hacer un fondo ranurado. A mí no me gusta clavar lo que es el fondo por la parte exterior. Una, visualmente no me gusta cómo se ve. Dos, cuando tú pones el fondo por fuera, estás obligado que los refuerzos o los amarres queden por la parte interior y se vean por la parte de acá. Yo prefiero siempre que los refuerzos queden por la parte exterior y que el fondo quede en la parte de adentro, ¿ok? De esa forma el mueble te va a quedar mucho mejor ensamblado, te va a dar una mejor imagen y no vas a estar exponiendo aquí los refuerzos y todo esto, ¿no? Para lo que es el fondo vamos a utilizar un tablero de 3 milímetros y como estamos utilizando 18 milímetros, entonces vamos a marcar 18 y una ranura de 3 milímetros. Ok, esa ranura se la vamos a hacer a los 4 lados, pero quiero que veas un detalle que sucede en la tapa y lo que es la base. Lo que es la base y el techo del mueble, la ranura no tiene que correr hasta la parte exterior. Ok, aquí le vamos a hacer la ranura. Si tú vas a mandar a hacer los cortes, explícale esto a la persona que te va a hacer las ranuras para que te dejen este espacio cerrado y que no te vaya a pasar que la ranura salga hasta el otro lado. De lo contrario, el corte de la ranura se va a ver por acá, por afuera, ¿ok? Esto lo vamos a hacer en la base y en el techo del mueble. Lo que son los laterales no hay ningún problema, eso los puedes hacer que la ranura vaya corrida de inicio a fin, ¿ok? Bien, para lo que es el mueble, como va a ser un mueble alto, hay que meterle refuerzos.
En mi caso estoy trabajando con tableros de MDF y no sé si sea por la calidad del material que yo consigo aquí en mi localidad. Me he dado cuenta que hacer los amarres a menor de espacio de 120 milímetros pues realmente no me funcionan, ya que el tablero de MDF se abre. Si tú estás trabajando con tableros que tengan el núcleo de aglomerado, bueno, ese no hay ningún problema, es más resistente. En lo personal, como te digo, estos tableros de MDF me han dado pues, malas experiencias. Sé que tiene mucho que ver la marca y pues obviamente aquí en el pueblo donde estoy o aquí en la localidad donde estoy, pues trabajamos con lo que nos ofrece aquí el proveedor. Y pues sí, sí me he dado cuenta que el MDF que traen aquí pues no es de la mejor calidad. Entonces, por esa razón, los refuerzos los hago de 120 milímetros y más trabajando con núcleos de MDF. Si fuera con núcleo de aglomerado, pues no habría ningún problema, ya que sabemos que es más estable y es más sólido al momento de atornillar. Yo los hago o te sugiero hacerlos de 120 milímetros. De esa forma, yo puedo marcar de aquí de esta línea hacia abajo 40 milímetros y de aquí hacia abajo 40 y puedo meter los tornillos. Así me van a quedar separaciones de 40, ¿ok? De hecho, la recomendación es que sea de 50 milímetros, pero sí he hecho pruebas y a 40 haciendo obviamente un barreno guía que sea lo suficiente profundo para que el tornillo entre de manera normal, no se parten, porque sí me ha sucedido de que metes el barreno guía y si por alguna razón no quedó lo suficientemente profundo el barreno guía, cuando vaya entrando el tornillo va a llegar a una parte donde ya el barreno guía no existe. Entonces, al momento que el tornillo empiece a hacer la perforación, te va a reventar todo el canto, se te va a abrir lo que es el refuerzo. Entonces, ese refuerzo técnicamente ya no está funcionando. Ok, entonces para que los amarres te queden bien, mi recomendación es darle 120 como mínimo y a 40 milímetros de las orillas hacer las perforaciones con barreno guía. Recuerda, la profundidad tiene que ser suficiente, que sea un poco mayor al largo del tornillo para que cuando entre no vaya a empujar y vaya a reventar el tablero. De esa forma te va a quedar los refuerzos bien armados y no se te van a ir de aquí. Y bien, pues entonces vamos a poner otro refuerzo como estos en la parte de acá de abajo. Y de la misma forma vamos a poner uno en la parte del centro. Es bien importante poner estos amarres porque eso nos va a dar más estabilidad en lo que es el mueble y más porque estamos hablando de un mueble que es bastante alto, además va a cargar peso. Entonces aquí lo más recomendable es meterle suficientes amarres para que no se te vaya a mover el mueble. Tenemos 1722 milímetros, son 1722 menos 120 del amarre entre 2 son 801. Entonces marcamos aquí 801 y ahí vamos a colocar el otro refuerzo. Si tú vas a hacer este ensamble con taquetes estriados o lo que en otros lados lo conocen como tarugos o tubillones de madera, entonces yo te sugiero que le metas otro más, que sean 4 refuerzos, uno por aquí así, otro aquí así y este abajo. Eso siempre y cuando lo vayas a ensamblar con taquetes estriados o tarugos, ¿ok? Bien, las ranuras que va a llevar la estructura para colocar el fondo van a tener una profundidad de 6 milímetros. Ok, entonces vamos a marcar 6 milímetros para cada lado. Eso nos va a permitir que haga un traslape el fondo y nos va a ayudar a que quede una estructura más firme. Posteriormente vamos a fijar lo que es ese fondo con tornillos entre los travesaños para que quede más reforzado lo que es la estructura completa del mueble. Entonces vamos a colocarle su fondo y continuamos. Y bien amigos, pues ya colocamos el fondo en su lugar. Recuerden que ese va en la ranura que hicimos de 3 milímetros. Para hacer esta ranura lo puedes hacer con el router, lo puedes hacer con la sierra de disco. A mí me gusta más hacerlo con la sierra circular de mano.
ya que, bueno, depende del disco que tú utilices, pero con una o dos pasadas puedes hacerlas sin ningún problema. Aquí en la parte de atrás tenemos que dejar un grueso del material que estamos utilizando. En este caso, como puedes ver, dejamos 18 milímetros. A partir de esos 18, y como ya les mencioné hace rato, está la ranura de 3 milímetros, que es donde va a entrar el fondo. Cuando tú hagas el ensamble de este librero, recuerda, por aquí vamos a meter los tornillos a 40 milímetros de cada borde, de aquí hacia arriba 40, de allá 40, igual en esta parte de acá de abajo. Ya que tengas ensamblado esto, por aquí hacia acá vamos a meterle por lo menos 4 tornillos. De igual manera esto no se va a ver. Pones a 50 milímetros el primero, de aquí hacia acá 50 y el espacio restante lo divides para que queden de 4 a 5 tornillos divididos aquí. Igual en la parte de arriba. Esta parte de aquí vas a atornillar hacia abajo. Le vas a poner unos 4 o 5 tornillos de manera que toda esta estructura, tanto los tornillos de aquí con los de acá, van a hacer que el mueble no se te mueva para ningún lado, ¿de acuerdo? Cuando vayas a colocar los entrepaños, vamos a marcar en esta parte de acá, en el lugar donde se atraviesa cada uno, y posteriormente vamos a dibujar en esta parte de atrás el lugar donde se encuentran los entrepaños. De esa forma vamos a poder colocar tornillos amarrando lo que es el fondo con los entrepaños para evitar que se esté moviendo el mueble, ¿ok? Y bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dividir el área de trabajo. Como les mencioné, aquí cuando hice la distribución de del mueble que tenemos acá en la muestra, me quedaban 2 milímetros volando, ¿no? Entonces, para evitar eso, le corté 2 milímetros a los laterales, buscando de que todas las piezas o todos los divisores de acá me quedaran de la misma forma. Así cuando yo mandé a cortar, pues no voy a tener problema de que cuál era el más grande o cuál era el más chico. Entonces, sabiendo eso, pues vamos a tomar la medida interior. Nos queda de 1962 milímetros. Entonces son 1962 menos 72 milímetros de 4 entrepaños de 18. Ok. Entonces me da 72 igual a 1890 entre 5 porque son 5 espacios, son 1, 2, 3, 4, 5. Eso me va a dar 378. Entonces aquí marcamos 378, luego 18 milímetros, 378, 18 milímetros y así nos vamos a ir hasta abajo, ¿ok? Y de aquí hacia abajo nos debe de quedar 378 y ahí está. Y bien, yo pudiera haber hecho todo esto con el programa y brincarme todos estos pasos, pero yo lo que quiero es que comprendas de que también de forma manual lo puedes hacer, es decir, no todo el trabajo hay que dejárselo al programa, sino que es importante que también a papel y lápiz podamos sacar los despieces sin estar atenidos a lo que es el programa, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el ancho de los laterales o del mueble quedamos que era de 400 milímetros. Recordemos que le dejamos este espacio de atrás de 18 milímetros donde colocamos los amarres y agarramos 3 milímetros para la ranura. Entonces, para sacar lo que es la medida de nuestros entrepaños y de los intermedios o de los separadores, pues es muy simple. Tenemos 400 menos 21 milímetros, que son 18 más 3, 379. Entonces, este entrepaño nos tiene que quedar de 379 por 1164. ¿Ok? Es importante aprender todo en cómo hacer el despiece y no nada más dejarle el trabajo al programa, ¿ok? Entonces ya vamos a colocar aquí los entrepaños. Los vamos a colocar todos en su lugar.
De igual manera lo pude haber hecho con el programa, pero insisto, es importante ver cómo puedes hacer el despiece de forma manual, utilizando la calculadora y no dejándole toda la chamba al programa, porque si de pronto te puede pasar que tengas que hacer un presupuesto en obra, estando ahí mismo con la gente, ya enfrente de ti, y si no tienes la computadora, pues vas a batallar para hacer el presupuesto, ¿no? Y lo ideal es que tengas la habilidad de que en un momento rápido saques tú el despiece de manera manual. Así es que bueno, ahora lo que vamos a hacer es dividir los espacios para todos los divisores que vamos a tener aquí. Como puedes ver, tenemos 3, 2, 3, 2, 3, ¿ok? Aquí vamos a colocar dos divisores, uno en medio, 2, 1 y 1 y 2. Entonces ahora vamos a dividir lo que son estos entrepaños para darle la apariencia que tenemos acá, que son 3, 2, 3, 2 y 3. Entonces tomamos la medida, son 1164. 1164 menos 36 milímetros de dos divisores de 18 milímetros entre tres espacios nos da 376. Entonces, de aquí a acá, vamos a marcar 376 de aquí, luego 18 milímetros, nos vamos del otro lado, 376, 18, ¿ok? Y también vamos a dividir a lo que es el centro. Tenemos 1164 menos 18 entre 2. Entonces a 573 milímetros vamos a colocar el otro. Ok, entonces marcamos 573, 18 y ahí está. Aquí lo que son los divisores los vamos a cortar de 378 por 379 y pues simplemente vamos a hacer la distribución. Estos los vamos a fijar con tornillos por la parte de abajo y la parte de arriba y le vamos a poner sus tapatornillos. Ok, vamos a seguir utilizando lo que es el tornillo negro del 6x50 y le vamos a colocar dos tornillos en la parte de abajo y dos tornillos en la parte de arriba. Normalmente lo ideal es empezar a armar lo que es la parte de afuera y posteriormente vas a ir poniendo los entrepaños y posteriormente los divisores. Pero te puedes ir uno por uno si quieres para no ir batallando. Pones este entrepaño, luego pones estos dos, fijas este, otro entrepaño y así pues hasta que llegues a la parte de arriba. Y bueno, pues técnicamente aquí ya quedó ensamblado lo que es el mueble. Y bueno amigos, pues así es como queda lo que es este librero. Para hacer la instalación de las patas en la parte de abajo, lo que vamos a hacer es, vamos a marcar de la orilla hacia abajo 20 milímetros, 20 hacia acá. De esa forma vamos a proteger lo que es el tablero para evitar de que se vaya a reventar lo que es con la instalación de los tornillos y que de igual manera quede más resistente a lo que es la carga, ¿no? Entonces colocamos las patas en su lugar. Obviamente estas patas que estoy colocando aquí pues es un simple ejemplo, ¿no? Pero ya el modelo que tú escojas pues eso ya va a depender de tu gusto. Yo estoy poniendo estas porque el programa que tengo pues es el modelo que me permite. Sí, pero hay una gran variedad de patas. Eso ya va a depender de la disponibilidad que encuentres en tu localidad.
Como es un mueble que es un poco largo y vamos a cargar peso, entonces hay que meterle tres patas, ¿ok? Es decir, aquí al centro le vamos a colocar otras. Así vamos a hacer que el mueble quede más resistente y vamos a evitar que se pandee con el tiempo. Entonces vamos a colocar la otra acá. Las patas que van a ir aquí, obviamente pues tienen que ir al centro, ¿no? Recuerda que normalmente estas patas ya traen los tornillos especiales para su propia instalación, pero sí asegúrate de que el tornillo que vayas a colocar tenga la medida correcta para evitar que el tornillo vaya a salir del otro lado, ¿no? Entonces, bueno amigos, pues así es como queda este librero. Este librero, para fabricar las medidas que les he mencionado aquí o que les he mostrado, se necesitan 2 hojas de melamina y una cuarta parte de otra hoja de hojas de 1.22 por 2.44 o de 4 por 8 pies. Hay lugares donde puedes conseguir melaminas, o mejor dicho, tableros de melamina con medidas más grandes. Si tú la puedes conseguir más grande, pues posiblemente con 1.5 tengas, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, aquí el material que estamos utilizando de 1.22 por 2.44, eso es lo que vas a ocupar. Son 2 hojas para hacer todo el mueble y una cuarta parte de hoja para los amarres. ¿Por qué te lo menciono así? Porque si tú tienes sobrantes de algún material por ahí, pues los amarres los puedes hacer con el sobrante, ya que esto va por la parte de atrás y realmente no se van a ver. Ok, entonces te lo dejo ahí para que lo tomes en cuenta, ya que la cuarta parte de la hoja es la que se utiliza para hacer estas piezas. Te voy a mostrar al final lo que es el despiece completo y cómo puedes cortar las hojas para que le des una captura de pantalla al diagrama que me arroja lo que es el programa, y ya posteriormente, si tú vas a hacer los cortes, pues veas cómo puedes optimizar cada hoja para que aproveches al máximo tu material, ¿ok? Y bien, pues vámonos al despiece rápidamente. Y bien, pues aquí estamos viendo ya lo que es parte del despiece. Como puedes ver, ocupamos 19 piezas de 18 milímetros, una para el fondo, ok, y te voy a mostrar cómo debes de optimizar al máximo el corte. Por ejemplo, aquí tenemos el material de 18 milímetros y esta es la forma como se va a aprovechar para que cuando tú cortes el material aproveches al máximo y optimices lo que es el corte de tu hoja, ¿ok? Aquí nos está indicando que vamos a utilizar 3 hojas. Obviamente aquí me marca 3 porque no está considerando el cuartito de hoja que viene al final. Obviamente yo configuré lo que es el programa para que únicamente me considerara lo que es hojas completas, ¿ok? Sin embargo, al final me muestra que nada más es una cuarta parte. Por ejemplo, una hoja, aquí te muestra cómo puedes cortar estas piezas para aprovechar al máximo lo que es el material. Las letras que me muestran aquí me indica qué partes son, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, checa lo que es la hoja, si puedes tomarle una captura de pantalla, y en la parte de abajo acá me indica qué son. Por ejemplo, los de la letra A es un lateral, B es una base, C es el techo, D son 2 entrepaños y F es un divisor. Esas son la cantidad de piezas que me dan una hoja de melamina, considerando que el corte tiene un grueso de 3 milímetros. En la segunda hoja, aquí me marca cómo debes de cortar la segunda hoja para sacar las demás piezas, ¿ok? Entonces tenemos un lateral, 2 entrepaños y 7 divisores, ¿ok? Son estas pequeñas piezas que van aquí.
Y en la última hoja que te decía que es una cuarta parte de la hoja, sacamos estos 3 refuerzos. Por eso te mencionaba que si tú tienes en tu taller algún sobrante de material que puedas utilizar para sacar los amarres, pues simplemente pues no compres las 3 hojas, ¿no? Y ya de hecho lo sacarías comprando únicamente 2. Hay lugares donde te venden por medias hojas, incluso hay quienes te venden por cuarta parte de hoja, ya va a depender de tu proveedor. Pero por ejemplo en esas tiendas que terminan en Depot, pues tú puedes conseguir la cuarta parte sin ningún problema. La ventaja también es que hay muchos centros que te venden sobrantes, pedacera, y bueno, no es complicado conseguir este pedazo, ¿no? Así te ahorras el comprar la media o comprar una hoja completa nada más para sacar estos 3 refuerzos. Y a continuación te voy a decir cuántos metros de cubrecantos o tapacantos vas a necesitar. Y bien, aquí tenemos ya contemplado lo que es el uso del tapacantos. Como puedes ver, con 30 metros nos va a alcanzar para cubrir lo que es este mueble. Obviamente es importante que sepas que no todas las caras van a llevar tapacantos o cubrecantos, no sé cómo le llaman en tu país. Por ejemplo, aquí yo le marqué que los laterales a lo largo de lo que es el tablero van a llevar tapacantos, es decir, la cara de enfrente y la de atrás van cubiertas, pero las partes que van sentadas sobre la base y el techo obviamente ahí no se necesita. La base y el techo lleva en los 4 cantos, los entrepaños nada más llevan en la parte de enfrente, los refuerzos llevan en la parte de arriba y en la parte de abajo, obviamente donde entran los tornillos ahí no llevan, y los divisores en la parte frontal, ok, es el único lado donde van a llevar. Eso nos arroja un consumo de 30 metros de tapacantos. Obviamente si tú lo vas a comprar para instalarlo tú mismo, cómprate poquito más, que sean unos 4 metros, es decir, pide unos 34 metros, por si acaso, porque a veces es muy común que cuando estás haciendo la instalación se te dañe o se te maltrate alguna de las partes. Entonces, siempre es bueno comprar un poquito más para tenerlo ahí por si acaso, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí ya les he mostrado cómo es el despiece. Recuerda que vamos a ocupar una hoja completa para lo que es el fondo. ¿Sí? El fondo lo vamos a utilizar con 3 milímetros de espesor. Y como puedes ver, pues realmente se aprovecha casi toda por el mismo tamaño del lo que es el mueble. Aquí lo tenemos, vamos a tener un sobrante de 443 milímetros por 1220. Entonces, bueno, amigos, pues ahí les dejo lo que es el despiece de este mueble. Igual en la descripción les voy a dejar la lista de partes a cortar. Tú puedes tomarle una captura de pantalla a esta parte del despiece y simplemente ir a entregarlo para que te lo hagan. Recuerda que es bien importante que si tú cuentas con el servicio de corte y tapacanteado, pues no te la pienses. Obviamente es un poquito más costoso, pero te vas a ahorrar muchas horas de trabajo y técnicamente nada más vas a llegar a ensamblar tu mueble. Recuerda el detalle de la ranura en lo que es la tapa y la base. Coméntales que no quieres que salga hasta afuera la ranura para que al momento que tú ensambles pues no quede ese hueco expuesto, ¿ok? Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. De ser así, regálanos el poderosísimo like, comparte el contenido y recuerda, todo lo que ustedes hacen por nosotros pues nos ayuda, nos motiva a seguir adelante. Créeme que apreciamos mucho que vean los videos, que lo compartan, que dejen comentarios. Eso nos motiva pues a seguir echándole ganas, ¿no? Y bueno amigos, pues nos estamos viendo en la siguiente. Muchas gracias. ¡Vámonos!